Secretaria. Cuenta. Solicitud de fecha 22 de agosto del año en curso del honorable senador señor Chaguán para que se reciba en la comisión a la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile a fin de que esta entidad exponga acerca del reglamento del programa de renovación de vehículos que prestan servicio de transporte escolar. Ha llegado también una solicitud de audiencia de fecha 27 de agosto del presente año del representante de la Confederación de Taxis de Regiones, señor Luis Dubó, para manifestar sus planteamientos y propuestas respecto al proyecto de ley que regula a las aplicaciones de transporte remunerado a pasajeros y los servicios que a través de ellas se prestan. Se hace presente que esta iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en concreto en la discusión del primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de dicha corporación. Se encuentra con urgencia suma. Hay también un oficio 2495 de fecha 24 de agosto del corriente del intendente de la región del Maule, señor Pablo Milat, en respuesta al oficio 61 TT 2018 remitido por esta comisión, mediante el cual informa acerca del listado de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Regional en dicha región. Oficio 3548 de fecha 28 de agosto del año en curso de la Intendencia de la región de Coquimbo, señora Lucía Pinto, en respuesta al oficio 59-2018 remitido por esta comisión, mediante el cual informa acerca del listado de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Apoyo Regional en dicha región. También contestaron de la región de la Araucanía el señor intendente Luis Mayor sobre la misma materia. Y solicitud de acuerdo del honorable senador señor Navarro para que la comisión remita oficios a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la empresa distribuidora de energía eléctrica, a la Cámara Chilena de la Construcción, a la Asociación Chilena de Municipalidades, a la Asociación de Municipalidades de Chile, a otros organismos, solicitando información sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto de ley en su punto de trámite constitucional que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para regular el tendido cables aéreos. Esto lo estuvimos conversando ayer, senador, sí. Entonces habría que pedir cuando haya número. Bueno. Acuerdo a la comisión para mandar los oficios en nombre de la Comisión de Transporte. Y bueno, se encuentra en tabla el proyecto de las mociones y quería hacer presente, presidente, que habría que votarlo en general, porque está listo para empezar la discusión en particular. Igual la sala aprobó discutirlo en general y particular a la vez, pero el proyecto durante las sesiones que se han recibido audiencia no ha sido votado su discusión, su aprobación en general. Así que le sugeriría que cuando haya quórum se pudiera proceder a eso. Perfecto. ¿Presidente? Sí. Senador García Huidobro, tiene usted la palabra. Respecto de la tabla, creo que es importante insistir en el resto de las regiones que nos lleguen información. Porque yo, mirando un poco la información, la verdad que la plata del FAR se está ocupando para situaciones que son sectoriales y que no guardan muchas veces relación con lo que es el transporte público, ni mucho menos. Por otro lado, yo recibí la visita de dirigentes del transporte rural mayor de mi región, en que ellos están bastante preocupados de la situación que analizamos en una sesión anterior, que tuvimos una concurrencia bastante alta de dirigentes de distintas partes del país. Yo le pediría, presidente, como estamos antes del presupuesto, insistir en que tenemos que trabajar que las platas de espejo vayan realmente al objetivo que nosotros queremos en regiones. Y yo creo que sería importante poder hacer una lista de otras instituciones que están muy interesadas en poder dar a conocer su opinión y entender que las platas de Transantiago, el subsidio espejo en el fondo, debe ir preferentemente a lo que es el mejoramiento del transporte público en las regiones. Y en eso yo veo una situación que debiéramos abordarlo fuertemente en la discusión de este presupuesto, pero también conversar esto ya con el Ejecutivo, con el fin de que no nos encontremos con sorpresa nuevamente. Eso nomás, presidente. Sí. Quiero recordar que el día miércoles 12, a las 12 horas en la biblioteca tenemos una sesión especial para tratar los perímetros de exclusión. Esto dice relación directamente con el tema de recursos. La explicación que ha dado la ministra Gloria Huth para señalar de que en algunas regiones no van a operar los perímetros de exclusión que permiten subsidio
y ordenamiento tarifario es por falta de recursos. Y esto está claramente relacionado con que el uso de los recursos del Transantiago han derivado en aspectos no relacionados directa ni indirectamente con el transporte público o temáticas que pudieran fortalecerlo, mejorarlo en la calidad del servicio. Ahí vamos a contar con la presencia de la ministra. Y en segundo lugar, está claro que la posibilidad que quedó abierta en la ley de Transantiago es que estos fondos espejo van para tareas, materias, recursos, proyectos relacionados con el transporte público y otros. Por tanto, porque hay que ver si podemos efectivamente modificar la ley y eliminar definitivamente la factibilidad de esta ventana hacia otros proyectos, o en la ley de presupuesto establecer una glosa que establezca que al menos este año esto sea así. Yo estoy por explorar ambas medidas, a ver si nuestros asesores pueden ver, porque recuerdo que en los propios oficios que nos han llegado de respuesta de los gobiernos regionales, nos recuerdan de que el gasto sí se apega a derecho, por cuanto estaba considerado, y otros proyectos que se estimaren de utilidad pública, no recuerdo exactamente si lo tienes, Diego, por ahí, la definición del artículo, pero se han avalado en aquella norma y aquel acápite para decir que podían gastarlo, como tampoco quedó especificado el porcentaje de recursos. Esto ha sido variable, ya lo hemos tenido en la región de Los Ríos, a diferencia de la región de Tarapacá, que tenía un 11% de gastos en otro. La región de Los Ríos representaba más del 30%. Y estamos viendo ahora los oficios que nos han llegado en materia de las regiones de Maule, Coquimbo y Araucanía para poder precisarlo. Si lo tiene ahí, Diego, ahí está, me acuerdo perfectamente. Esa es la ley Transantiago. Sí, ahí está. Gracias, señora secretaria. A ver, el artículo 4 transitorio de la ley 20.378 que crea el subsidio nacional de transporte público remunerado a pasajeros. Esto es los recursos para el Transantiago. Artículo 4 transitorio, créase el Fondo de Apoyo Regional para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional. Ahí está. O sea, y desarrollo es todo, desarrollo deportivo, desarrollo educativo, desarrollo social, desarrollo tecnológico. En desarrollo regional, en definitiva, ya. En adelante, el fondo del cual se financiará con las transferencias de los aportes señalados en el artículo 3 transitorio y los aportes y los recursos establecidos en el artículo 2 literal. Bien, mediante uso más decreto el Ministerio ya regulará. Está claro que iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional. Y uno podría agregar y desarrollo regional en el ámbito del transporte público, ¿no? Podría agregarle un apellido, dejar desarrollo regional, porque algunas iniciativas de desarrollo regional no tienen que ver necesariamente con transporte y conectividad, pueden decir también con desarrollo regional de transporte público. Ya, entonces, esto es modificar la ley 20.378. Una glosa presupuestaria podría hacerlo en relación al artículo tanto. Lo otro es que nosotros incorporemos, no sé si en este propio misceláneo, porque esta es una ley particular. ¿Cuántas leyes estamos modificando en la actual? Una. Solamente la ley de tránsito. Final de ideas matrices. Y esta no sería final de ideas matrices, porque no es ley de tránsito, es ley de transporte público. Bien, entonces lo que podríamos hacer, senador García Huidobro, para los demás senadores, de que pudiéramos consensuar, particularmente con los senadores de regiones, el establecer el desarrollo regional en el ámbito del transporte público. Senador García Huidobro. Gracias, presidente. Yo creo que esto amerita una conversación bastante seria, porque yo mirando lo que son los gastos del FAR, estamos bien, yo estoy de acuerdo, aquí se está apoyando CEFAM, se están construyendo CEFAM, se están apoyando inclusive traspasos de plata a salud, por ejemplo, de investigaciones. Claro, es decir, todo tipo de necesidades que también tiene la región.
pero creo que habría que hablar a lo menos de un porcentaje importante que vaya para allá, porque sería interesante tener la comparación de lo que va realmente a transporte público y lo que va a otro tipo de fines. Y eso me da la impresión que la mayoría del FAR, con las platas de espejo, van a actividades que no guardan relación con el transporte público. Porque por un lado estoy mirando de que va a conversación, a mantención de camino o conservación, que eso es propio de obras públicas o también del Servio en las situaciones que sean urbanas. Y en el fondo te está colaborando con ese tipo de situaciones que son muy necesarias. El tema es que de alguna manera le estamos ayudando a los ministerios sectoriales a no estar trasplazando estas platas a las regiones. Entonces, de esa manera se está compensando, pero son platas que en el fondo están afectando al transporte escolar, están afectando al transporte de buses rurales y urbanos y están afectando a lo que son los colectivos y los taxis en regiones. Por lo tanto, presidente, yo creo que amerita pedir también una información porcentual, o si no lo pudiera hacer la biblioteca, ese trabajo en cuanto a tener qué porcentaje de lo que se está gastando hoy día en las regiones con las platas de espejo están yendo directamente al mejoramiento del transporte público o lo que está yendo a otro tipo de fines que en el fondo, claro, efectivamente la ley lo permite, pero que el objetivo no era originalmente sino que lo que era efectivamente era compensar a las regiones el subsidio que le está dando todo el país al Transantiago. Eso no es, presidente. Bien, compartimos ampliamente esa visión. Se la daremos saber a todos los miembros de la Comisión de Transporte. Podríamos preparar un proyecto de acuerdo también. Eso también posibilita socializar más. Yo creo que la preocupación va a ser compartida. A ver si le habrá un proyecto de acuerdo y podemos requerir el apoyo de la sala en torno a esta temática. De más está señalar que es preocupante y lo que ha tenido un sentido distinto al original. Aquí no ha habido malversación, o más bien sí, no, porque yo pensé que al final podía haber un desvío de fondos, pero el desarrollo regional es lo que se ha financiado y por tanto no hay ningún tipo de desvío de fondos para otros fines que no pudieran estar sujetos a la ley de transparencia. Cuando tengamos la visión general vamos a poder hacer un balance región a región y luego un balance integrado de qué porcentaje de estos recursos han ido para fines distintos, digamos, de lo anunciado en la ley, en el artículo 4 transitorio de transporte y conectividad, distinto a transporte y conectividad. Esa evaluación la podremos hacer y podrá ser parte de la información que entreguemos al resto de los senadores. Bien, el objeto de esta sesión tiene comenzar el estudio de las propuestas que nuestros equipos técnicos han elaborado en conjunto con el Ministerio de Transporte, los asesores de los parlamentarios y con ACET. Partimos entonces por el artículo número 1. La idea de que teniendo los senadores toda la información podamos al menos votar la idea de legislar al término de esta sesión. Esperamos. Bien, artículo número 1. Señora secretaria. Sí, se introducen distintas modificaciones a la ley de tránsito. En la página 3 está la primera modificación en relación con el artículo 13, que sustituye en el artículo 13 el número 5 de la cápita de licencia profesional, la expresión y por un punto aparte agregándose el siguiente párrafo nuevo. Tratándose de conductores de transporte de pasajeros con una capacidad de más de 10 personas que conduzcan vehículos por caminos que se encuentren a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, deberán someterse al diagnóstico del MAM, que es mal agudo de la montaña, según lo establecido en el numeral 1 de este artículo. Así será un requisito esencial para conducir en este tipo de caminos la aprobación física señalada que deberá ser otorgada por un organismo de salud. En caso de no cumplir con esta obligación, serán solidariamente responsables tanto el dueño de la empresa transportista como el conductor del vehículo. Esa era la proposición de la moción y la propuesta es incorporar un inciso segundo al artículo 109 de la Ley de Tránsito del siguiente tenor. Tratándose de conductores de vehículos motorizados que con ocasión de su trabajo transiten por caminos de gran altura geográfica, deberán acreditar su compatibilidad de salud para laborar en tales condiciones en conformidad a la normativa reglamentaria pertinente.
Y hay una segunda proposición que dice, en el mismo sentido, se sugiere agregar un nuevo número 44 al artículo 200 de la Ley de Tránsito del siguiente tenor: conducir un vehículo motorizado por caminos de gran altura geográfica sin contar con la acreditación de compatibilidad de salud para ello en los términos contemplados en el inciso segundo del artículo 109 de esta ley. La moción que se presentó en su época fue con ocasión del accidente que hubo el Colegio Cumbres, creo, y otros colegios en la cordillera de Arica, en el sector, no me acuerdo. No, Recibo. A mí me parece bien la propuesta que están realizando nuestros asesores en conjunto, porque esto creo que es un tema que hay que dejarlo también a normativa reglamentaria, porque depende de cada una de las situaciones y permanente. Es decir, hay personas que van esporádicamente, otros que trabajan. Hoy día, por ejemplo, la minería tiene una exigencia fuerte en esto, y por lo tanto yo creo que la propuesta, la número 2, tengo mis dudas respecto, y me gustaría al Ejecutivo que nos consultara, lo pudiéramos consultar, pero respecto a la primera yo estoy de acuerdo en la sugerencia que hacen ustedes. Sí, presidente. Secretario. La del artículo, la primera proposición es al artículo 109, que dice: ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas o psíquicas deficientes. Y dice: no se entenderá para efectos de esta ley como condición física o psíquica deficiente arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros de Chile una dosificación igual o inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Entonces, la primera proposición sería agregar ese inciso a ese artículo. Y la segunda, el artículo 200, donde están las infracciones graves. A ver. Ejecutivo, ¿qué es lo que piensa? Gracias, señor presidente. La verdad es que esta segunda parte lo que viene a complementar la primera. ¿Ya? Sí, expliquen un poco, porque... No, aquí la idea de esta segunda parte es introducir una hipótesis para poder sancionar la conducta contraria a la norma que estamos regulando. Esa es la idea, nada más. Sería una incorporación de un inciso segundo a lo que ya está en la ley, que es lo que ha leído la señora secretaria, respecto de la responsabilidad de la conducción, ¿no? Sería, señor presidente... 109, si lo puedes leer. ¿Lo leo de nuevo? Sí, el inciso, pero... El artículo 109 dice: ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas o psíquicas deficientes. Después explica que no se entenderá para efectos de ley como condición física o psíquica deficiente arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros de Chile una dosificación. Claro, esa es la ley. Y lo que se incorporaría aquí sería: tratándose de conductores de vehículos motorizados que con ocasión de su trabajo transiten por caminos de gran altura geográfica, deben acreditar su compatibilidad de salud para laborar en tales condiciones en conformidad a la norma reglamentaria pertinente. Se agregaría como inciso tercero o en sustitución del segundo. Senador Letelier, sí, prende el micrófono. El peso de la prueba está en... El peso de la prueba está en el conductor, tiene que tener el certificado. Punto. Ya. Yo tengo la siguiente duda, esto lo discutimos la semana pasada, respecto de la definición de conductores de vehículos motorizados. Ya, se entiende que los otros vehículos motorizados es que transportan pasajeros, porque hay vehículos motorizados que tienen un automóvil, y luego deberán acreditar para laborar en tales condiciones. En compatibilidad de salud para laborar en tales condiciones está el hecho de que entonces los vehículos motorizados son aquellos, para este efecto de este inciso, son aquellos que están en una condición de trabajo, de una condición laboral. No es entonces el vehículo particular motorizado particular. No, para laborar, exacto. Eso... Por su intermedio, sí, efectivamente, esa es la interpretación que se le da, sobre todo después de la primera coma, cuando dice con ocasión de su trabajo. Lo que pasa es que a diferencia de la minería, como bien usted lo decía, senador, la minería tiene sus estándares. Claro. Y aquí estamos hablando, cuando hay transporte pasajero, la verdad es que no hay ningún estándar muy definido, salvo lo que estamos tratando de regular ahora.
Pero, señor presidente, tal como usted dice, efectivamente apunta a un tema de trabajo. En la minería, pero también los buses internacionales, aquellos transfrontera, que pasan por gran altura, digamos, a lo largo de todo Chile. El concepto clave es con ocasión de su trabajo. Está bien, aprobémoslo así, presidente. Está bien. Muy bien. Y lo segundo, entonces, analizar el segundo inciso que establece la pena, ¿no? Para aquellos que no cumplan la primera norma. Claro, efectivamente. Conducir este vehículo motorizado por camino de gran altura geográfica sin contar con la acreditación compatible con la salud. O sea, esto tiene que estar directamente relacionado con el tema de con ocasión de su trabajo también, ¿no? Sí, pues debiera ser. Porque una persona que en un vehículo que no es de sin contar con la acreditación compatible, o sea, lo estoy pensando en los conductores particulares. Sí. A ver, por favor. Ah, 101. Sí, senador Letelier y después la conoce. Está bien. Es evidente que la única persona que tiene que acreditar es quien esté en condiciones de trabajo, por tanto es consistente. Es consistente. Hace referencia a 109 la sanción de esta ley. Muy bien. Está bien. Perdón, presidente, se incorporaría el inciso segundo y el otro pasaría a ser inciso tercero. Se mantiene entonces. Se mantiene el segundo pasa a ser tercero del artículo 109. O se suprime, o se reemplaza. Se reemplaza o se incorpora nomás. Y se pasa a ser inciso tercero. No entiendo lo que está planteando. Sí, es que el artículo 109 tiene dos incisos, que le di lectura yo. Entonces, si se incorpora como inciso segundo, mi consulta es, ¿el otro pasa a ser inciso tercero o se suprimiría? Claro. O Lo dejamos a la Secretaría, el orden. Ya. Entonces, ¿quedaría aprobado ese? 3-0. Y la pena también quedaría incorporada en el artículo 200. En el artículo 200, como infracción grave, conducir un vehículo motorizado por camino... Quería aprobado también. No queda en este, queda en el artículo 200, claro. 3-0. Después, en la página 6, en el artículo 14 de la Ley de Tránsito, dice la propuesta es apuntar esta proposición al mismo tema que el previamente escrito. Se sugiere seguir la propuesta antes referida. La unidad física y psíquica por medio de un certificado expedido por un médico del Departamento de Transporte Público Municipal respectivo. Es el que toma los exámenes, hay un solo médico, que es el médico que toma los exámenes para el otorgamiento de licencia. Y mi pregunta es, el tema de la unidad psíquica no necesariamente es un profesional que tenga que ver con la salud mental. En el caso de lo señalado en el número 5 del artículo anterior, deberá tenerse especial cuidado cuando se trate de conductores que transiten por caminos que encuentren sobre los 2.500 metros de altura. ¿Será que transporte, agregarle conductores que transiten permanentemente? Porque en el punto 2 de la página 6. Eso no se puede, para que quede más claro, ¿no? Pero esta licencia profesional es una congruencia con la licencia profesional, no es más que eso. La licencia profesional tipo tiene que tener un certificado. Le va a dar, punto, no le piden el certificado psíquico. Estos son requisitos, entonces no me... Pero hasta ahora no se pedía la expedición del certificado, ¿no? Siempre antes había una idoneidad física y psíquica. Por su intermedio, señor presidente, la idea fue que la propuesta anterior sacar todo el tema de la mala altura, el mal agüe de montaña y las condiciones de alta altura geográfica desde el tema de la licencia a un deber del conductor que trabaja en lugares en esas condiciones de regularse como una exigencia y una infracción. Por ende, tanto el número 1 que antes vimos como el número 2 de la segunda columna, por así decirlo, ya estarían abordadas en la propuesta que acabamos de aprobar. Ya. Exacto. A ver, hoy día el Departamento del Tránsito, cuando con un conductor profesional, que esto sobre los 2.500, va a renovar su licencia.
la idoneidad física y psíquica la certifican con la entrega de la licencia. No, porque lo que está en el texto, este es el texto vigente, el numeral A, ¿no? Que están negritas en el comparado. Sí. Eso está vigente en la ley. Claro, Está vigente en la ley. Ya. Ahora lo que agregamos acá es que no, es pedido. Esta es la norma general, presidente, perdón. Esta es la norma general. Taxi colectivo en Lota. ¿Ya? Esto es para eso. El tipo que esté transitando en Coyahuasi tendrá que, además de tener su licencia profesional, tener certificado que él puede andar en esos lugares trabajando. Son cosas distintas. Y por ende, esta norma propuesta, se deja el texto tal como está. Porque el requisito, como decía Diego, es lo que cambiamos, que el conductor que esté trabajando en la altura el que tiene que demostrar que está capacitado. Entonces, senador, entonces cuando agregamos deberá tenerse especial cuidado sobre conductores que manejen sobre 2.500, facultamos a la Dirección de Tránsito a exigir un certificado adicional. Se mantiene esto. Se mantiene la letra A. Se mantiene Elimina todo esto porque eso es un certificado distinto que tiene que presentar el que esté trabajando. Pues la propuesta del texto legal vigente. Se mantiene. Concordante con el artículo 109. Esto ya está subsumido lo que nosotros aprobamos, lo que aprobó el 109 y el 200. Ya como está subsumido el tema de la entrega de la licencia, correcto. Entonces esto no se aprueba. Y la responsabilidad del conductor que tiene que acreditarse con correcto. En votación. ¿Sí? Senador Rodríguez. Rechazo. Senador Mendoza. En contra. Entonces quería por cierto presentar la proposición en la página 6. Después en la página 7, en el artículo 22, la propuesta de los asesores dice, en vez de apoyar el presente texto, se sugiere respaldar la propuesta contenida en el nuevo artículo 22 bis, página 9 del comparado. Que dice en la página 9 dice el artículo 22 bis, se sugiere respaldar esta proposición eliminando de considerarlo pertinente la frase bajo su responsabilidad por no ser esta necesaria de acuerdo a las reglas generales sobre el punto. En el mismo sentido se pronuncia el Instituto Nacional de Jueces. Y dice, incorpórense el siguiente artículo 22 bis 9. Se podrán otorgar licencias de conducir restringidas conforme al artículo 21 de esta ley a las personas que se encuentren afectadas por alguna de las alteraciones psíquicas o físicas que señala el reglamento, siempre y cuando estos presenten el correspondiente informe del médico tratante en que se certifique bajo su responsabilidad y acompañando los exámenes atinentes que la deficiencia está compensada y que el postulante se encuentra en condiciones de salud normal y en control periódico. Tiene un brote psicótico en el artículo 22 bis de la ley. No, la proposición de la propuesta que en la página es un artículo 22 bis nuevo. Esto es para los diabéticos del origen. Sí. Y se propone eliminar la frase bajo su responsabilidad y la propuesta que hacen los que estudiaron la Secretaría y los asesores y el de francés. ¿Eliminar bajo su responsabilidad? Concepto que todo lo que hace es bajo su responsabilidad. Eso. Todo el otorgamiento mismo del certificado de licencia, que es lo más importante. Que ahorita que cumpla todo el requisito. ¿Qué le parece? O sea, se aprobaría el 22 bis y eliminando bajo su responsabilidad. Y en la página 7 eliminamos porque estaba ahí, ABC, ¿no? Sí, en la página 7. ABC son... O sea, se elimina ese de la ley. Sí, se aprueba, ya. En la página 7. Eliminamos la A, pero ese reglamento imagino que ya estará elaborado por el Ministerio de Transporte. El reglamento determinará las enfermedades, las secuelas de estas y las alteraciones. Tenemos a mano ese, ¿no? Para el reglamento.
Si lo tengo, no, a mano no, se lo puedo indicar. Existe. ¿Cuántas enfermedades está aparte de la diabetes? No, todas aquellas que son inhabilitantes, claro. O sea, pérdida de la visión, no sé. Aquí en Concepción lo intentó el presidente. Dice, el artículo 3 dice, serán consideradas carentes de aptitudes para conducir vehículos motorizados las personas que presenten alteraciones físicas y psíquicas como las que se describen a continuación, sin perjuicio de las que no aprueben los exámenes que se establecen en el artículo 4 para todo tipo de licencia, y hay un listado ahí bastante extenso. Bien, voy a pedirle a los senadores y también a nuestros invitados poder encender el micrófono cada vez que hacemos uso de la palabra para que la televisión entienda que estamos conversando sobre la ley y quienes nos ven puedan entender lo que estamos debatiendo. Así que se los voy a recordar. Muy bien, entonces eliminaríamos la letra A. Correcto. Bien, en votación. A favor. A favor. La eliminación. 3-0. En la página 9, el número 5, Ya. se propone, se estima que el punto ya se encuentra ubicado en los incisos 5 y 6 del artículo 42 de la Ley de Tránsito, que presenta el siguiente nuevo. Dice el número 5, intercalas en el artículo 41 el siguiente inciso segundo nuevo. Y el artículo 41 señala, el registro de vehículos motorizados, en el registro de vehículos motorizados se inscribirán además las variaciones de dominio de los vehículos inscritos. Y se propondría, al momento de la inscripción deberá exigirse un certificado emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación del registro de multas de tránsito no pagadas del respectivo vehículo. La propuesta se estima que el punto ya se encuentra abordado en los incisos 5 y 6 del artículo 22 de la Ley de Tránsito, los que presentan el siguiente tenor. En los casos en que el título traslaticio de dominio sea autorizado por un notario u otro ministro de fe, este deberá requerir del vendedor un certificado del registro de multas de tránsito no pagadas al momento de la celebración del contrato y solicitar la inscripción a costa del adquirente en el plazo señalado en el inciso anterior. El comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil de Identificación al momento de la compra. Dicho servicio se abstendrá de anotar la multa impaga en el registro de multas de tránsito no pagadas si el propietario del vehículo que figura en el registro de vehículos motorizados es distinto de quien lo era a la fecha de la infracción. Lo anterior no obsta la responsabilidad de la persona condenada al pago de la multa. Eso es la propuesta que hace el equipo técnico de la mesa. ¿Puedo hacer una pregunta? Senador Letelier. No, ¿cuál es el plazo de prescripción de las multas en general? Entonces, porque aquí estamos hablando de multa de tránsito, tag, cualquier tipo de multa, ¿no? 6 meses. 6 meses. Entonces, yo creo que es bueno reiterar la norma. Sí. Para que eso se transforme en algo que va a facilitar el procedimiento. Presidente, el tema también. Senador García Huidobro. Sí. En el registro de multa, el tema es el subir esa información. Si el problema ha sido ese. Y por lo tanto, si no se sube esa información, la verdad que las molestias que han tenido las personas han sido bastante grandes. Y es cosa de ver todos los años cuando se está pagando la patente, es decir, el permiso de circulación, cuando aparecen situaciones que nadie, y que son multas empadronadas y que muchas veces uno tiene bastantes dudas, pero ya están cursadas. Por lo tanto, yo creo que yo comparto con el senador Letelier en el fondo que reiteremos el tema de del plazo de prescripción con el fin de que esto quede absoluta e incentive para que se suba a la plataforma, digamos, la información correspondiente. ¿Qué tiene que subir? ¿Quién sube la información a la plataforma? Es un problema. Presidente, mire, Sí, senador Letelier. con todo respeto a los jueces de policía local, con todo respeto a los funcionarios que trabajan ahí, mi absoluta solidaridad para con ellos.
pero si no hacen la pega, no es mi problema. Entonces, si ellos no suben a la plataforma, yo compro un vehículo, no tiene multa, o el certificado de multa que me entregó el que me lo vendió y pagó ahí frente a mí, o frente al ministro de Fe, se acabó. Y eso es lo que queremos hacer como norma. Entonces, establecer la prescripción para que no haya duda, a mí me gustaría fijarlo, y este mecanismo va a generar incentivos para que el municipio contrate más funcionarios a los jueces de policía local para que tenga alguien que suba esta información. Yo creo que eso es poner los incentivos donde corresponde, porque no es culpa de los funcionarios que hoy son pocos. Muchas veces depende de los municipios cuántos funcionarios dan el juzgado de policía local, porque la recaudación va a beneficio municipal, o por lo menos una parte. Lo que considero es que la máxima simplificación de esto, porque todos tenemos amigos, conocidos, jueces de policía local, están colapsados. O sea, esa es la verdad. Tienen 2.000 carpetas archivadas y no tienen capacidad de procesarla. Por tanto, esto, aun cuando nuestro deseo es que esta pega se realice, no se va a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué si? A ver, hay un RUT del propietario sobre el cual se infracciona la multa. Y por tanto, ese es el dueño de la multa. Y el adquiriente es un RUT distinto, y al menos hasta la fecha de la inscripción, las multas ahí en adelante son del nuevo RUT. Y por tanto, las otras siguen operando con el que la infraccionó. Ese es el problema. Entonces, cuando cambia la propiedad, cuando cambia la propiedad del presidente, y yo compro un vehículo de X persona, o usted compra un vehículo mío que tenga multa, usted no tiene por qué hacerse cargo. Pero hoy, como está vinculada a la patente, se lleva la multa. Por eso este mecanismo es que el ministro de Fe vea qué es lo que hay en el registro, se paga eso, y ahí murió la multa para el nuevo dueño. Ese es el texto que está. Entonces, mis colegas estábamos tiempo en la Comisión de Transporte, está con ACET. Yo solo quiero decir que los padres empadronados le llegan al vehículo y al propietario del vehículo. Y al final quien es emplazado es el propietario del vehículo. Por tanto, no veo por qué estas multas no van a continuar a cargo del propietario del vehículo, ya sea por patente, ya sea por RUT. ¿Por qué en la fecha de compra no cae la guillotina y dice, bueno, a partir de ahora, estas son todas las fechas de este propietario del vehículo, que es una persona natural o jurídica, que en definitiva tiene que hacerse cargo? ¿Por qué obligamos un trámite administrativo de diferenciación en un proceso tedioso de circular información? Porque en definitiva lo que debe ocurrir es de que al momento de inscribir el vehículo nuevo, o usado, o comprado, a partir de allí la responsabilidad es del nuevo propietario. Y a partir de esa fecha hacia atrás es del anterior propietario. Eso es. Esa es la propuesta. No podría quedar un poco más clara, porque a ver si la pueden leer los abogados, porque no tiene que ser de lectura difícil, ¿no? Entonces, a ver si la podemos leer para comprenderla. Yo voy a hacer un segundo intento para comprender exactamente. En caso que el título traslaticio, pero ¿qué título traslaticio? A ver, es venta, ¿no? ¿Y eso es el lenguaje jurídico de la venta? ¿El título traslaticio? Yo creo que ¿cuál es el lenguaje de los notarios en la compra-venta? Título traslaticio. Ya, bueno, ya, título de dominio. ¿Ese es el padrón? ¿Cuál es el título traslaticio propiamente tal? El contrato. Si puede, si ofrezco la palabra, ¿por qué no te acercas? Sí, ¿por qué no te acercas? No, acércate por favor y prende la luz roja. Yo siempre para mí es interesante escuchar la opinión de dos abogados sobre el mismo tema. ¿Tiene usted la palabra? No, por su intermedio, presidente, el título traslaticio de dominio es un poquito más que eso. Es uno que per se puede transferir el dominio. No solamente puede ser un contrato, puede ser una donación. Distintos títulos conllevan el título traslaticio de dominio, que por sí pueden transferir el dominio. Y el contrato es una de las formalidades que puede dar el dominio. Por eso el título traslaticio de dominio es más amplio.
embarca más de un tipo de contrato. Perfecto, práctico. Me parece que está correcto que diga tras el título traslatizo de dominio. Esa es la forma correcta de decirlo. Es lo que permite traspasar, trasladar, entregar a otro u otra el dominio. ¿Cuál es la forma? Puede ser un contrato, puede ser muchas formas, no nos quedemos la cosa jurídica, pero es donación. Una persona que es dueño de algo, que tiene un título, lo traslada a otro. Eso es el único sentido. Digo, ya. Y luego viene, este deberá requerir del vendedor, el propietario del auto, ¿cierto? Que además es el que es responsable de las multas. Un certificado del registro de multas del tránsito no pagadas. Y aquí volvemos al tema de que si no están informadas al registro, Se acabó. Ya. Ojo con esto, porque lo que estamos diciendo, al establecer de que solo lo que esté en el registro de multas del tránsito no pagadas solicitado, aquellas que no hayan sido informadas, para ahorrar, digamos, los litigios que van a hacer, porque después los municipios con efecto retardado se van a dar cuenta y van a intentar cobrar, igual va a meter en un problema al nuevo propietario, porque van a ir sobre el propietario, sobre el nuevo propietario. Entonces, yo no sé si son efectos de señalar de que el registro de multa de tránsito no pagada al momento elimina las acciones posteriores que puede hacerlo. Eso viene después, presidente, en el párrafo siguiente. Entonces, ya, vamos al párrafo siguiente. El comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación al momento de la compra. Exacto. Una consulta ahí. Ahí no entiendo. Porque el comprador, el que está comprando el auto, y lo quiere sin multas, pues. Lo que ocurre es lo siguiente, presidente. La duda que yo tengo, que en el fondo es lo que ha ocurrido. Cuando se hace la transferencia en el registro civil no hay problema. El tema es cuando se hace en una notaría y que después se lleva ese documento al registro civil. Y en el lapsus que hay, aparecen muchas veces esa situación. Y eso es lo que ha ocurrido en algunos casos. Entonces, sería bueno dejar bastante claro que el momento en que se firma el contrato, más que la inscripción. Esa es la duda que tengo, no sé qué dice el Ejecutivo. Por intermedio, presidente, la verdad es que, claro, efectivamente, tal como lo señalaba Diego, hay un tema de inoponibilidad y de, a mi modo de ver, certeza jurídica también al momento de la emisión del certificado. Luego, el que no esté la multa reflejada en el certificado genera la inoponibilidad a la persona que compra el vehículo. No sé si se entiende el... Abogados. Estoy tratando de comprender. Esto lo único que está diciendo... Solo vamos al tema práctico, porque esto siempre se resuelve en un espacio de tiempo, un tiempo y espacio definido, en la oficina del notario o el registro civil. En general va a ser la oficina del notario. Yo no sé por qué el registro civil va a ser el espacio para hacer una transacción comercial. Pero en general se hace ante notario porque, no sé, salvo en el lugar apartado. Entonces, a ver si lo pueden leer, nuestro equipo que lo configuró, porque dice, responderá solo por las multas empadronadas, o sea, al final el comprador se hace cargo de la multa. El presidente, ¿puedo y después se la descuenta después del precio. ¿Puede hacer una consulta? Sí, senador Letelier. ¿A quién queremos defender? La norma actual me señalan. No, ¿a quién queremos defender? Entonces, aquí lo que se quiere es que quien compre el vehículo, entonces, el que le vende tiene que pagar lo que es el certificado hasta esa fecha. Es su problema si tiene parte o no. Él paga el requisito para que se pueda firmar ante un ministro de fe en la compraventa. Y el que compra, que es a quien queremos defender, no se hace cargo de nada de que esté ahí antes. Eso es todo lo que estamos diciendo. Entonces, esto del concepto de inoponibilidad es que no puedes reclamar. Eso es el sentido. Si el papel dice que no hay nada, nadie puede decir lo contrario. La figura, discúlpenme, dice el comprador, que es el que está adquiriendo, el que no tiene nada que ver con las multas. El comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren en el certificado emitido por el Servicio de Registro Civil al momento de la compra. Y ahí me pregunto, ¿cómo al momento de la compra? O sea, las multas las paga el comprador, no el vendedor. Diego, si está mal. Senador, es lo siguiente. Si uno va ante un ministro de fe,
saca el día en que va a efectuar el contrato, celebrar el contrato, un certificado que tiene fecha al final. Por ejemplo, 10 de abril del 2018. Si al 10 de abril del 2018 es la fecha en que además se celebra el contrato de compraventa, de lo que sea, y no figura ninguna multa, yo no respondo de ninguna sanción que le haya cursado anteriormente al propietario. Independiente yo, por lo menos esto en principio, independientemente que al otro día yo vaya al registro civil y me diga, no, es que ahora salió en el registro... Ese es el problema práctico. Pero en términos legales está cubierto eso ya con la redacción actual. La tercera columna es la ley que rige ahora. La pregunta es, ¿cómo se hace para que se respete? ¿Por qué tiene que responder? ¿Por qué vamos a dejar la ley que sea el comprador el que responda por las multas? Cuando la lógica indica que sea el que está vendiendo. Alejandro, estás leyendo mal. Estás leyendo mal. Juan Pablo, a ver si... Porque dice el momento de la compra. Compré hoy día. Pero para yo haber comprado, Diego tiene que haber pagado todo lo que hay antes de hoy. Pero lo hacemos en el mismo momento. Entonces él pide el certificado para que tú me puedas autorizar la compra-venta como ministro de Fe. Diego tiene que pagar y yo respondo de ese momento para adelante. Pero si solo las multas empadronadas que figuran en el certificado emitido por al momento de la compra, es decir, cuando yo esté comprando, si haya multas nuevas, es porque es mi responsabilidad. Es el lenguaje que se pone. ¿Me explico, no? Si el comprador responderá solo por las multas. Pero yo entiendo que la idea original era de que el que se hiciera cargo de las multas es el que vende, salvo que las descuente el mismo acto del precio. Después, la cosa que tú estás viendo, yo, si me manda un parte empadronado la semana siguiente, yo solo de... Juan Pablo, si puedes poner... Las empadronadas no me las dan el mismo día. O sea, que hay una cosa de temporalidad. Eso es lo que quizás está generando la confusión. Termina, disculpe, porque dice que el comprador responderá. El comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren en el certificado que estamos pidiendo que se exige. Pero le da la responsabilidad de responder a esas multas empadronadas, que son responsabilidad del vendedor. A partir del momento de la compra. La reacción, senador... no es muy feliz la reacción para eso. Se dirige en el siguiente sentido. Yo puedo hacerme cargo de las multas que están al momento, las pago yo como comprador y punto. Y se les cuenta el precio. Pero va a ser un acto voluntario del comprador, no algo ajeno a la voluntad. Porque al quedar así la ley, conociendo un poquito la tradición jurídica nuestra, la ley, es decir, no, pues el comprador responderá por las multas. O sea, estamos diciéndole que en definitiva tiene que responder, y puede entrar el litigio y decir, bueno, este es el precio, y aquí la ley dice, el comprador responderá. Entonces, yo siento que lo que hay que dejar de manera muy clara de que no es la responsabilidad del pagar esa multa, no es las multas anteriores, no es la del comprador, es del que vende. Hasta el momento de la compra. Ahí solo por la multa hasta el momento de la compra. Yo no sé si yo creo que es un tema que hay que dejarlo muy bien redactado y yo le propongo, presidente, que pudiéramos dejarlo en pendiente hasta para una nueva redacción. A ver, pero lo que estamos facilitando, y le pido el apoyo a los abogados que en alguna transacción tienen que haber estado, o sea, aquí abrimos la posibilidad que para resolver este tema, para que no se traspase el vehículo, no haya multa impaga, eso es, ¿no? Que al parecer no puede haber multa impaga. O asuma las multas. Entonces, lo que asuma hace la persona esa deuda que existe. Pero es que, entonces, dirá ser, el comprador podrá responder, porque en definitiva, tú puedes decir, yo creo que indicar la responsabilidad que tiene que responder se va a prestar para decirle, usted tiene que responder. Yo estoy vendiendo el auto en 5 millones, pero la ley me dice que usted deberá responder. Entonces, lo que hay que dejar abierto es que, en definitiva, siempre la responsabilidad de las multas es del que vende, del dueño, el propietario, al momento que se cursó la infracción. Y de que, en definitiva, podrá haber todo tipo de acuerdos, se lo descontará del precio, de ahí para adelante tiene que quedar muy claro que haya lo que pase, digamos, serán siempre del nuevo dueño, pero la redacción está un poco ambigua, en mi opinión, respecto de que se introduce
una responsabilidad al comprador sobre multas que no ha tenido y se le obliga a responder por ella. No sé si está la ley actual así. Bueno, si está en la ley actual, lo que sucede entonces, yo imagino, es de que se le impone esta obligación al comprador para que efectivamente no se transfiera la propiedad y efectivamente hay una oportunidad de cobrarla, ¿no? Que es la oportunidad de la venta. O sea, ahí tiene que estar pagada. Hoy en día, presidente, no se respeta Juan Pablo. La norma. Hoy en día el problema no se respeta la norma. Hemos invitado a algún vendedor de autos a este tema para saber cómo funciona el sistema, ¿no? No nos conviene, no nos conviene. Yo entiendo que el texto es bastante claro. Yo no sé si está en otra parte de la norma, porque lo tenemos aquí a la vista en la tercera columna de la página 10, frente al artículo 41, ¿no? Mi única duda es si es que nuestros invitados nos pueden decir qué se hace para que tenga más imperio. Presidente, su intermedio. La inquietud es qué se hace para que esto tenga imperio. Porque el gran problema que tenemos es que yo compro un vehículo hoy, se lo compré a Alejandro, él no tenía ninguna multa, yo lo compro, no está con multa, no puede ser que mañana aparezca que hay multa. Ese es entonces la única forma de hacerlo quizás, para que eso no ocurra, es buscar mecanismos para que los organismos públicos no puedan subir información fuera de plazo, creo yo. Pero el texto parece que es bastante, está bien logrado, yo no lo veo mal logrado. Mi inquietud es cómo se hace para sancionar o para generar desincentivos a que mañana a Alejandro le estén cobrando multas porque él ya vendió el auto y el certificado que él revisó cuando me lo vendió no tenía nada, y yo que compré un auto que no tenía nada, de repente aparezcan multas. Entonces, eso es lo que queremos tratar de asegurar. O sea, no sé si el Ejecutivo puede quedarse pendiente de qué norma hay, porque aquí dice que el registro civil se abstendrá de anotar la multa impaga. Si el propietario figura con es distinto que era la fecha de infracción. Entonces aquí lo que no está es una sanción al registro civil si lo hace. Yo creo que ahí necesitamos el patrocinio del Ejecutivo para que la segunda parte pueda establecer alguna situación. Por su intermedio, sí, presidente, quisiera acotar algo con respecto a lo que dice el senador Letelier. Si no me equivoco, eso tendría que ser una potestad reglamentaria y tendría que ser el Poder Judicial quien determinara eso. Creo que no tenemos esa atribución. Podríamos remitir un oficio. Yo creo que tienen la facultad como indicación con la que un ministro para hacerlo, si fuera necesario. Unos meses más después. El problema es que el registro civil sale piola, disculpen la forma de decirlo, le sale gratis en no subir la información antes, la sube después, y quien se vive el mal momento es el ciudadano. Sí. Y lo que queremos tratar de hacer es no solamente dejar esto, porque está bien, el servicio se tiene que abstener de anotar. ¿Y qué si no lo hace? Y eso es lo que ocurre, no hay una sanción, pero yo voy a perder el día de trabajo. Alejandro se va a producir la molestia, pero yo le voy a decir que él fue el culpable porque yo le compré una. Entonces, el problema es que los usuarios del servicio de registro civil no tienen un buen uso como cliente. Sí. Entonces, por lo mismo, si lo remitimos a la ley del consumidor, no sé por dónde es, pero... O que hubiera una sanción reglamentaria dentro del Poder Judicial para los administrativos que no cumplieran con esa función. Eso podría ser. Mira, yo solo digo de que la simpleza hace la belleza. Y claramente aquí tenemos que hacer una norma simple, porque, o sea, otorgarle más pega a los juzgados policiales, a quien fuere, lo que hace esto sea un gorroso. Y hoy día, incluso las multas del TAC llegan tardíamente, y los juzgados tienen estas multas empadronadas, archivadísimas. Mi punto está claro: a partir de dicho servicio se abstendrá de anotar la multa impaga. Muy bien. Entonces, la multa impaga no será anotada al nuevo propietario, porque el propietario es distinto al momento de la fecha de cursar la multa. Mi planteamiento es, en todo lo anterior al punto aparte,
de por qué se establece al comprador la obligación de responder por las multas. Entonces uno dirá, entonces ya es el acuerdo entre las partes que el comprador responde porque alguien la tiene que pagar, tal vez sea eso. Y por tanto el comprador podrá exigirle al vendedor, decirle, bueno, te las descuento inmediatamente del precio para que efectivamente la transacción se efectúe sin multas pendientes. Esto porque está en el texto de la ley actual, ¿no? Perdón, presidente. O con multas pendientes en que tienen que ser canceladas antes de poder efectuar la transferencia. Ya, pero está el certificado de multa, van a haber 10 multas. Perfecto. Puede que haya 5 no notificadas, ¿cierto? Y está el certificado que tiene las multas, podría no tenerlas, pero en este caso tiene 5 multas. Se presenta el certificado, el vendedor tal vez no la ha pagado, pero parece que la ley en el acto de la transferencia lo que quiere decir, no puede quedar, por lo menos las multas que están certificadas, sin pago. Y si usted está vendiendo el vehículo, me las paga ahora, porque cuando ya certificado no están pagadas las multas. ¿Qué garantiza? Que el comprador las va a pagar. Claro. ¿Y dónde las paga? En un acto de transparencia por la situación del vehículo. No, pero a ver. Bien, el vendedor lleva un certificado de multas no pagadas. 5 multas no pagadas y el vendedor dice, bien, yo 5. Y dice nuestro artículo, el comprador responderá solo por las multas que responde en el certificado. Entonces, él compra el auto con las multas que aparecen en el certificado. Y nosotros estamos dando la obligación al comprador de hacerse cargo del pago de esa multa. Eso es. Eso está en el texto actual, ¿no? Sí. Uno podría apreciar que en justicia lo que debería hacer es de que el que quiere vender tenga saneado el auto o que no quede el hecho de que es responsabilidad en cualquier transacción que el comprador responde por las multas. Independientemente del precio del vehículo, ¿me explico, no? Porque nosotros decimos, el comprador responderá solo por la multa. Entonces, lo que hay que decir es que, en definitiva, la multa es del vendedor, y si hay un acuerdo con el comprador respecto de este certificado, que él las pague, previo acuerdo, bien, se podrá hacer, pero no solo por el acto de la venta, las multas van a ser de cargo del comprador. A ver si me lo pueden explicar en ese sentido. Efectivamente, señor presidente, el sentido de la norma es precisamente ese, es decir, que el vendedor en principio se haga cargo de las multas que aparecen en el certificado. Luego, porque llega con un certificado donde hay multa. Correcto, ya. En ese caso, está vendiendo el auto. Totalmente. En ese caso, no tiene dinero, por eso está vendiendo el auto. Esperemos que no llegue a una situación tan grave, pero ya. Suponiendo que esa es la hipótesis, yo comprador, en el contexto de la libertad contractual que existe, yo puedo adquirir ese auto con la multa. Y yo hacerme cargo, allá yo sí hago un ajuste de precio por el auto en atención a las multas que tiene. Pero decirlo de otra forma, estaríamos privando esa libertad contractual del comprador de adquirir el auto con la multa. Es decir, si el auto lo está vendiendo están llegando a un acuerdo por $1.000.000 pesos y las multas son de 300.000 pesos, yo creo que podemos llegar a un acuerdo para que el auto me cueste 700.000 pesos y yo pagar esos 300.000 pesos, ¿o no? Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizamos frente a la institucionalidad que tenemos débil de que el comprador, con las multas impagas, compra el vehículo, hace la transacción? Figurará en el contrato que compra el vehículo con este certificado de multa y mediante el artículo tanto, 75, se hace cargo de las multas. Y por tanto, en definitiva, después será el sistema el que se las cobre. No está obligado a pagarlas de manera inmediata en el acto de la transacción, sino que también las asume y las podrá pagar ex post, digamos, ex post al acto de la compraventa. ¿Y no será adecuado? Nosotros discutimos mucho el tema del crédito fiscal y al final se estableció descontarlo de la devolución de impuestos, ¿me explico, no? De tal manera de garantizar el pago de las multas. Si hay una transacción comercial del bien que ha sido objeto de la infracción que produce la multa y se está realizando una transacción comercial, ¿no sería lo más adecuado que en ese acto donde se establece el traspaso del bien que ha sido objeto de la multa, que en ese acto se garantizara el pago de la misma y nosotros facilitamos entonces que se cumpla la ley? Porque después el propietario nuevo tampoco va a garantizar que la multa las pague hasta que no renueve la patente, ¿no?
El permiso de circulación, si no paga la Por eso, o sea, hasta obtener el nuevo permiso de circulación. Ya, si esto es días después de, o sea, es al día siguiente del 30 de marzo, ese comprador que se hizo cargo de la multa va a tener un año para pagarla. ¿No? Eso hasta que renueve el permiso de circulación. Entonces es más bien el pago del permiso de circulación el acto jurídico en donde se obliga a la cancelación de la multa. Y no la transacción del vehículo, sino en la renovación del permiso de circulación para que cumpla la función y pueda circular. Es que eso es lo que ocurre, presidente, que se encuentra con la sorpresa. Cuando van a renovar el permiso de circulación, se encuentra con la sorpresa que aparecen multas que debieran no haberse anotado por el tema de la prescripción de 6 meses, pero igual lo han incorporado, y la persona cuando llega a pagar su permiso de circulación le dice, no tiene otra alternativa, porque si no tendría que estar yendo a Chihuayante, tendría que estar yendo a Arica, quizás donde aparecen de repente esas multas. Y entonces, por este artículo, lo que estamos diciendo es que solo podrá responder por las multas que al momento de la compra figuraban en el certificado de multas pendientes. Exacto. Eso es, ese es el espíritu. Ya. Despejando para la historia fidedigna la ley, ¿por qué no hace que una no es que trabajamos la redacción? se garantice, que se nueva establezca redacción, que ¿les las parece? multas son a per se responsabilidad del comprador. No. ¿Me explico? El comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren. O sea, a mí me suena como así, bueno, aquí está el certificado de multa, pero la ley obliga a que tú las pagues, el nuevo dueño. ¿Me explico? Repito, el comprador responderá solo por las multas empadronadas que figuren. Siempre y cuando las acepte y se haga esa compraventa. Porque es un tema de transparencia, de información. Y dejamos al arbitrio de las partes el determinar si ese monto forma parte de la transacción. Ya, obviamente. Claro. Me queda claro. Ahí, señor presidente. La CONACET. Sí. Gracias. No, yo la verdad es que ofrezco, tal como lo dice el senador García Huidobro, trabajar, si quieren, en una mejor redacción. Siempre juicio que nosotros pensábamos que era la más adecuada, pero claro, viendo este debate, dudas. Claro, con el afán de clarificar mejor eventuales malos ratos o situaciones que se puedan dar en el futuro. Diego, señor secretario. Quizá a modo de sugerencia, quizá el problema que lo hizo ver el senador García Huidobro es precisamente cuando el comprador no se responsabiliza de las infracciones y le aparecen nuevas o algunas de las cuales no figuraron en el certificado. Quizás sería bueno introducir alguna acción administrativa de cancelación ante cualquier oficina del registro civil que permitiese que las multas que no estuvieron a la vista del comprador al momento de la transacción sean inmediatamente canceladas respecto del nuevo adquirente para no tener problemas, ni al momento del permiso de circulación ni en un momento posterior. ¿Por qué las multas, si no saben cuánto es, cómo las va? O sea, tú puedes ir, en alguna parte te das información. Puede llegar posteriormente y ahí es donde digamos, por esa ahí lo considero muy injusto. Exacto. Por ejemplo, porque es una lotería, ¿no sabes? por ejemplo, que se cursó Senador. Por ejemplo, se cursó el parte y está citado al tribunal 15 días después y entre medio se hace la compraventa. Eso es lo que está ocurriendo. La fórmula está clara, a ver si lo redundante es positivo siempre y cuando aclare el fondo del asunto. Está claro que el certificado de multas vigente tiene que ser presentado. Al momento de la transacción, como le han llamado, pero hoy día también es título traslaticio de dominio. Título traslaticio de dominio, que puede ser donación, puede ser también otra figura. Y por tanto, cabe la posibilidad que ese certificado, si están vendiendo, lo harán de acuerdo. ¿Me explico? Y por tanto, sobre las multas en el certificado, el comprador está obligado. Eso es. Y él resolverá de manera comercial, entre la libertad entre las partes, si se lo carga al precio, si efectivamente, cómo resuelven el tema de lo pendiente, pero y él tendrá un año, si dice, mira, yo te lo descuento, tendrá un año para pagarlo, tiene que pagar, pero tiene conciencia que exactamente está comprando un vehículo sin un valor adicional retroactivo en su perjuicio. Y por tanto, hay transparencia en el acto de la venta y no van a haber sorpresas a la hora de sacar el permiso de circulación. Me parece adecuado, tal vez podríamos mejorar la redacción solo en el efecto de que la ley no obliga al comprador a pagar per se las multas cuando compra. O sea, sino que se puede hacer cargo, pero eso forma parte de la transacción comercial.
porque a lo mejor el vendedor no tiene dinero para pagar la multa, no sé, entonces forma parte de la transacción comercial. Entonces, pero la reacción parece ser imperativa. El comprador responderá, dice, solo por las multas empadronadas. Y uno dice, pero ¿cómo va a responder? Solo responderá por las multas empadronadas si hay acuerdo. No es que puede que se le descuente el precio, pero no es su responsabilidad pagarla. La puede asumir, pero no es imperativo que la asuma. Será parte del acuerdo comercial. Ahora, si esta reacción ha estado siempre, ha sido aceptada, más bien ocurre lo que dice el senador García Huidobro, que esto, el momento de la rabia, porque esto provoca mucha molestia, es cuando vas a pagar el permiso de circulación. La CONACET, sí. Por su tema, presidente, sí, la verdad es que yo concuerdo con usted. Tal vez esta norma que se cree que se está revisando, que es el artículo 42, se debiese tal vez complementar la lectura para una mejor interpretación con el artículo 41, que está a la izquierda del comparado, donde dice: no serán oponibles a terceros ni se podrán hacer valer en juicio los gravames, prohibiciones, embargos, medidas precautorias, arrendamiento, corrupción. Es decir, habla de que no es oponible a la persona que está adquiriendo. Dice, mientras no se efectúe, en la página siguiente, mientras no se efectúe la correspondiente anotación en el registro. Entonces, al no estar anotado en el registro, a mí no tienen nada que reclamarme, a mi comprador. Yo me voy a hacer cargo en el proceso de venta, efectivamente, de solamente las multas que estén anotadas en el registro. No sé si eso ayuda a complementar un poco la discusión. Un vehículo con prenda no puede ser vendido, o puede ser vendido de común acuerdo. Correcto. De la prenda, ¿no? Correcto, pero usted, comprador, se hace cargo de las multas que están en el registro, no de las que no están, que es esa es en parte materia de la discusión. Ese es el mayor problema, de las que no están y después aparecen. Yo creo que la redacción del inciso, después del punto aparte, está muy claro. Mi objeción es solo de que la redacción pareciera obligar siempre per se al comprador a pagar las multas que aparecen en el registro. ¿Me explico, no? Y eso no es así, eso es una opción. Mejoremos la redacción, sí, no hay problema. Puede ser parte de la transacción, pero no puede obligarle en cualquier corte, las multas pendientes las paga el comprador. No, eso puede ser parte del acuerdo. No deberá prestarse la interpretación de que decretamos que esa multa siempre, per se, en todo caso, es pagada por el comprador, sino que en definitiva es una opción. Y que en el caso de la renovación, y está muy claro, dicho servicio, se tendrá a anotar la multa impaga no pagada. Si el propietario del vehículo que firma el registro es distinto a quien lo era, ya al momento de la renovación del permiso de circulación, ¿el municipio tiene a la vista este registro de multa? Senador Letelier, nuestro CONACET, a la hora, hemos resuelto, se compró, el propietario tiene, digamos, la hoja de las multas, o sea, tiene claridad que las tiene que pagar, porque hubo un acuerdo con el vendedor. En muchos casos, o sea, hacemos obligatorio siempre la presentación del certificado. O sea, el notario no estaría autorizado a la transacción si no está la copia de las multas. Pregunta. Sí. El notario no es quien autoriza la transacción. El registro civil. ¿El registro civil? El notario es ministro de defensa de un contrato. Ya. Sí, más que eso. O sea, ¿Ya? Lo que no puede pasar, presidente, lo perfecto... Pone el senador. Lo perfecto es enemigo lo bueno. Aquí el vendedor tiene responsabilidades. Lo que queremos es que el comprador no le complique la vida. Ese es el objeto. A mí el vendedor que tiene multa que le cobren, me importa un pucho. Tiene hasta 6 meses para cobrar. Y si no lo cobra, disculpe, parece que usted a veces le tiene simpatía en su preocupación a los jueces de policía local. El problema es que es un lío municipal. No, ese es un problema de los municipios, que son los que proveen el personal para los juzgados de policía local muchas veces. Entonces no confundamos responsabilidades, porque ahí hay incentivos.
el Estado, si va a sancionar y no es capaz de cobrar, un problema el Estado. Y en esto yo voy a ser liberal, absolutamente, porque aquí el tema es defender al comprador. Si no hay multa cuando yo compro, no pago. Y si alguien me cita pagar, yo voy a decir, este es mi certificado que yo tuve cuando compré, guárdese la multa por donde quiera. Y disculpe que sea tan brutal, pero no le demos más vuelta al asunto. No es un problema del que compra. Si no estaba en el certificado, si aparecen después, mire que persigan al registro civil para que cobren, para que le paguen ellos, a cualquiera, pero no al que compró. Ese es el sentido. Entonces, todo el resto, yo no veo para qué nos damos más. Señor Letelier, yo siento que el efecto práctico, esto le pido a nuestros asesores, el efecto práctico del inciso segundo, a partir del punto aparte, es de que se tendrá a anotar la multa impaga. Si el propietario es distinto, lo que estamos haciendo es de que se condona esa multa inmediatamente, porque ¿a quién se la va a anotar? Se la puede anotar a un al RUT, lo decíamos, no, es por la patente. Si es por la patente y no le puede anotar la multa a la nueva patente, porque esa patente está asociada a un nuevo propietario, ipso facto la multa desaparece, porque ya no hay quien la pueda pagar. Porque si era la patente a ese vehículo y el vehículo le estamos prohibiendo que se le anote, lo que estamos haciendo es la condonación de todas esas multas. Porque esas multas ya no podrán ser cobradas al vehículo al cual se le asignaron. Distinto a la condonación. No, pero desaparece la obligación de pagar la multa, eso es lo que estamos diciendo. Y será responsabilidad, por tanto, y ahí viene la presión, que este es un efecto anterior, de que los juzgados de policía local, los municipios, tendrán que apresurar todo este proceso de tal manera, porque si no está la multa del certificado y el vehículo se vende, efectivamente esa multa se hace impagable. No sé si concuerda conmigo, senador Letelier. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, pero lo que me pasa es que los jueces de policía local, si se modernizaran mínimamente como las notarías, mínimamente, con el QR, el parte tendría un código QR, paso por el QR, el celular sube de inmediato al sistema. Esto es un problema de falta de modernización del servicio del Estado. Entonces, no obligar, lo tendrán que hacer, eso será una de las consecuencias. Pero por ahora, preocupémonos de lo que está, que el comprador no es el que paga. Ese es el sentido. Señora Ana, otra secretaria. Presidente, el problema se presenta habitualmente al sacar el permiso de circulación. Yo no sé si se podría agregar un inciso que obligara a las municipalidades a otorgar el permiso de circulación si exhiben el certificado de registro de multas pagadas al momento de la... Claro, porque ahí se solucionaría el problema y Creo que, perdón, presidente, yo creo que la secretaria mezcla otro tema. Yo puedo haber comprado el auto hace un año. Yo renuevo mi patente. Si hay multas, son de mi responsabilidad. O sea, no es la patente, aparece la multa que tiene vigente, ¿correcto? Toda multa que tenga mayor antigüedad de 6 meses ya está prescrita. Entonces, ese es el punto. Por eso yo pregunté antes por el plazo de prescripción. Entonces, deberíamos fijar un plazo para que las multas puedan ser cobradas. Señora Ana, si pone el micrófono. En la municipalidad. Cuando hay ya sentencia. Porque las que figuran cuando uno va a renovar el permiso de circulación, las multas que figuran son porque ya se ha dictado sentencia, habitualmente. Si no, no figuran. Entonces, es posible que tengamos una nueva oleada de multa, producto que se fije sentencia y se actualicen los jueces de policía local, actualicen. Pero el efecto va a ser que no fueron transmitidas al registro y por lo tanto no hay obligación del nuevo propietario, del comprador, de pagarla. El efecto que va a provocar eso es que la multa se va a volver incobrable. Porque ¿a quién se va a perseguir por esa multa que apareció por responsabilidad juzgado de policía local? No estuvieron en el certificado inscritas y por lo tanto no se van a poder cobrar. Si ya no se cobran cuando los propietarios existen, hay dificultad. Cobrarle un auto que pertenece a otro
O sea, nosotros estamos decretando que ya es incobrable la multa al vehículo. Y como las multas, y aquí yo lo pregunté al inicio de esta sesión, son por la patente del vehículo, por el bien, y no al root del conductor, del propietario, la multa va a desaparecer. Esto va a obligar a una agilización de los términos que ha planteado el senador Letelier, de que si el sistema no se agiliza respecto a los cobros, nosotros no podemos esperar a que efectivamente se resuelva el tema del sistema para proteger al nuevo comprador. Ahora, del plazo de prescripción, quiero ofrecer la palabra a don Claudio Rodríguez, asesor. Solo para efectos de tener claro los plazos de prescripción, hay que distinguir entre las multas asociadas a una persona, por ejemplo, conducir sin licencia, y las multas asociadas a la patente, por ejemplo, multas de TAC u otras. En el primer caso es de 1 año y en el segundo caso es de 3 años desde la anotación de la multa. Entonces, ¿cuál es el efecto si la transacción se hace antes de los 3 años y la multa no está inscrita? Ese es el punto. Se vende el vehículo, la multa no figuraba, luego figura. Si luego figura, al momento de la renovación del permiso de circulación, lo que tendría que hacer el nuevo propietario es hacer valer el certificado de anotaciones vigentes de multas no pagadas, que fue con las cuales yo contraté. Y se me hizo la transferencia y, por tanto, esas multas anotadas en eso actualmente son inoponibles a mí. Por tanto, la municipalidad lo que debería hacer es cursar y renovarme el permiso de circulación. Si no lo hace, estaría infringiendo la ley. Hay que poner... Ahí está reflejado el espíritu del artículo, pero en la redacción no queda reflejado el espíritu del artículo. A ver si podemos, Diego... ¿Tú puedes hacer una propuesta, Diego? Senador, la misma línea que, por su intermedio, la misma línea que señalé hace un momento atrás, justamente para replicar lo que dice Claudio. Y actualmente el adquirente de un vehículo que está en esas condiciones se topa más que nada con un artículo no de la ley, sino que material, de que los registros no están mal, están actualizados, etc. Entonces yo insisto que creo que una buena salida institucional para eso es darle una acción a ese comprador especial ante cualquier oficina del registro civil de cancelación de las multas empadronadas que fueron cursadas con anterioridad a la adquisición del nuevo vehículo. Una acción administrativa especial de cancelación que se pueda interponer en la oficina de partes de cualquier registro civil por parte del nuevo comprador. Pero de cancelación de anularlas, no claro, de pagarlas. Claro. Pero ahí la pregunta es por qué esa carga va a estar de parte del comprador y no opera ipso facto. Debiese ser así. Entonces lo que queremos es que en caso. Sí, entonces deberíamos generar un mecanismo ipso facto para que sean multas pendientes, o hayan multas ya sancionadas por un tribunal, porque si el auto está al día en su patente, no deberían haber multas de 3 años ni de 2 años. No deberían, pero... Yo solo quiero recordar que las cifras son de más de 400.000 transacciones anuales de vehículos de segunda mano. No sé, los autos no van a tener multa, son los vehículos usados los que tienen multa. Entonces, obligar a un trámite adicional, esto va a generar un tema de burocracia profunda. Debería operar de manera sistémica y automática, y ese es un tema que no vamos a resolver en esta comisión, ni siquiera en esta ley, ¿no? El tema de los juzgados de policía local. Don Claudio, respecto de las multas. Sí, respecto a la opinión del senador Letelier, a mí me parece que es posible que se genere un vicio de constitucionalidad por esa norma. ¿Por qué? Porque esto es un procedimiento judicial y, por tanto, la terminación con esto es el pago de la multa, o si no, con la prescripción. Pero, y desafortunadamente es el nuevo comprador sobre el que pesa la carga de decir, al momento de la renovación del permiso de circulación, hay multas de las cuales yo no soy responsable porque la misma ley me está diciendo que es inoponible. Antes de eso, es difícil señalar que por el solo hecho de la transferencia se va a dar por terminado, se va a cancelar, como dice Diego, la multa. Porque por eso las personas, en vez de pagar multas, harían transferencias de vehículos. Y la multa quedaría cancelada. Pero sale más caro la transferencia de vehículos que pagar la multa. Pierde el bien. Con intereses las multas de 3 años, ¿no? Sí, la del taxi. Sí. Y grandes y fuertes intereses. De hecho, hay propietarios que prefieren vender el vehículo, o sea, no, venden el vehículo y no alcanzan a pagar la multa acumulada al TAC, que es un tema que en algún minuto esta comisión va a tener que ver
La primera la aprobamos por 40 veces, hoy día está en 5, ¿no? El precio de la multa, lo que hace que haya, y ese es un informe que podríamos pedir, Diego, por oficio, saber cómo están el tema de la acumulación de multa de TAC, porque esas son a las personas, ¿no, Claudio? Más bien a las personas, independientemente del vehículo. A las patentes. O sea, también quedarían en el caso de que si no la ha pagado, no aparece en el registro de multa la multa de TAC, quedarían absolutamente prescritas. No, pero se hizo la transacción mañana. Ese automóvil tiene multa de TAC que no figura en el registro. Si no está presentado el juzgado de policía local. Se han retrasado las empresas y por tanto se hace la transacción, el certificado garantiza que no te lo pueden cobrar el nuevo propietario, y si es a la patente, estaríamos en la misma figura de la infracción del tránsito, que ya esa multa de TAC no sería aplicable al nuevo propietario, porque no es responsable. Por tanto, la clave está en la rápida formulación y eficiente formulación al registro de multa de parte de, en este caso, las empresas concesionarias. Si no lo hicieron, se produjo la transacción, lo que estamos determinando es que efectivamente esta queda nula, porque ya es incobrable. Este es un tema que en la sala va a tomar un mayor debate. Yo estaría por aprobarlo así. En la sala va a haber periodo de indicaciones, pero está claro cuál es la idea que buscamos: liberar al comprador de la responsabilidad del pago de multas sobre la cual no le corresponde, no tiene responsabilidad. Los efectos que esto provoque dicen en relación con lo responsable, que es el sistema que no funciona mal, porque no informa las multas. Y por tanto aquí el comprador no es responsable. El sistema que no logra tener actualizadas las mismas, teniendo la posibilidad además que se paguen, porque si alguien quiere vender y está actualizado el certificado, se produce en efecto, digamos, de que alguien las va a pagar, o el vendedor o el comprador. Sí. Senador Chaguán. Sí, pero eso puede ser un efecto perverso para los efectos de estimular la venta, exactamente, y no pagar. Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo sé, hay que buscar un equilibrio. El presidente puede sugerir lo siguiente: que la Senador Secretaría haga una última revisión, porque la sugerencia de la comisión hasta ahora y los asesores es que esto ya está resuelto. Sí. ¿Ya? Pero la vivencia es que nunca tanto. Entonces, es ver si nos pueden proponer un camino complementario. ¿Lo dejamos pendiente? No, vale. Es que no es un problema de dejar pendiente, no hay un texto propuesto nuevo. Lo que ocurre es que no debemos sancionar al comprador de tener que hacerse cargo de cosas que el Estado no haya cobrado en su debida forma y plazo. Entiendo que ese es el tema. Y tal como los tribunales no tienen que estar por qué dedicados a cobrar las multas de la financiera, tampoco deberíamos estarnos preocupando de estarle cobrando todas las platas a las empresas concesionarias. Entonces, hay límites, ¿no? Yo solo digo de que hay que liberar al comprador de toda la responsabilidad. Si es multa, no se la van a ir a cobrar a él. Y hay que garantizar eso en esta ley, que tenemos sesión del Banco Central Especial en la sala. Entonces, bueno, yo creo que el debate ha estado interesante. Esto nos obliga a una revisión de la redacción y tal vez a más opiniones que nos permitan darle una nueva redacción. Y habiéndose cumplido el tiempo para la comisión, estaba citada hasta las 12 horas, y cumplido el objeto de la sesión, del tratamiento del proyecto, se levanta la sesión.